vamos a concluir este primer día de la agenda académica y por eso vamos a invitar al profesor Mario Ríos y al ingeniero José Antonio Murillo de la Universidad de los Andes, que se encuentran a esta hora con nosotros. Adelante, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, yo soy José Antonio Murillo. He venido trabajando en el grupo de Potencia Energía con el profesor, con el doctor Mario Alberto. El día de hoy les venimos a presentar cómo modelar redes HBS para estudios dinámicos. Entonces, ya pasando directamente a la agenda, les presento una pequeña agenda en la cual vamos a iniciar primero con una introducción, unos conceptos muy básicos de cómo modelar redes HBS, algunos conceptos que nos van a servir para modelar estos sistemas. Eh, el modelamiento que vamos a diseñar pues, va a estar muy enfocado a la utilización de Power Factory. Entonces, de esta manera, pues también les voy a presentar el espacio de trabajo para posteriormente iniciar modelando líneas de diferentes tecnologías, unas LCC, unas BCC, y se presentarán algunos resultados de estas tecnologías en estudios dinámicos sin controladores. Seguidamente pasaremos al diseño de unos controladores y presentaremos unos resultados similares a los casos anteriores, pero con los controladores, para pasar posteriormente a unos análisis de líneas MTDC con y sin controladores y terminamos con unas cortas conclusiones. Bueno, en primera instancia para la introducción hablaremos de las tecnologías. En los sistemas HVDC predominan dos tecnologías, los conversores de línea conmutada y los conversores de fuente de voltaje. Entonces, en el primer caso, las estaciones de conversión de estos sistemas se basan en tiristores, los cuales los más comunes son los SCRs. Estos equipos tienen dos estados de operación, que son encendido y bloqueo. Sin embargo, por su misma composición, solo nos permiten manejar el encendido. ¿Esto en qué se traduce? En que solo podemos hacer control de potencia activa. En contraposición, los sistemas BSC se componen de estaciones basadas en IGBTs o transistores bipolares de compuerta aislada. Estos tienen las mismas dos condiciones, encendido y bloqueo, con la particularidad de que sí podemos manejar los dos estados. Entonces, eso nos permite controlar tanto potencia activa como potencia reactiva. De esta manera, en el proceso de diseño, pues en las líneas LCC vamos a contemplar bancos de compensación para reactivos, mientras que en los sistemas BSC no van a existir estos. Adicionalmente, vamos a tener filtros armónicos y cables en los dos casos. Ya en la parte de topologías, la primera topología son los sistemas back-to-back. Estos sistemas se basan principalmente en que tenemos un centro de transformación en el cual contenemos las dos estaciones de conversión. Estos se caracterizan porque no contemplan líneas de transmisión. Los más comunes son los siguientes, que son los punto a punto. Estos sistemas se caracterizan por tener centros de transformación distantes, cada uno con su estación de conversión, pero su comunicación se realiza a través de líneas. Y luego pasamos a sistemas de orden superior. Estos sistemas de orden superior son los multiterminal o MTS. Son sistemas que son varios centros de transformación, tres o más, en los cuales la comunicación se hace a través de líneas entre ellos. Estos pueden ser conexiones en serie, en paralelo o mixtas según se requiera. Y ya en cuanto a configuraciones, tenemos configuraciones monopolares, bipolares y homopolares. Las primeras, las monopolares, se caracterizan porque la transmisión se hace a través de una línea. Generalmente estas líneas se utilizan en polaridad negativa. El objetivo de esta polaridad es buscar reducir el efecto corona. Por su parte, los sistemas bipolares tienen dos líneas configuradas con polaridad opuesta. De esta manera, se puede considerar que estos sistemas son dos sistemas monopolares y en el caso de que llegase a ocurrir una falla en alguna de las polaridades, el otro puede seguir transmitiendo la potencia necesaria. Y finalmente tenemos los sistemas homopolares. Estos se caracterizan porque las líneas tienen la misma polaridad, generalmente también es negativa, con eh, el deseo de reducir el efecto corona. Sin embargo, la problemática de esto radica en que el retorno va a ser generalmente corrientes muy altas, cerca a 2 veces la corriente nominal. Bueno, ya entrando en la parte del sistema del modelado en Power Factory,
tenemos un espacio de trabajo. Este espacio de trabajo se compone en primera instancia y que vamos a utilizar mucho es el Data Manager. El Data Manager es nuestro panel de navegación. En este panel de navegación vamos a encontrar nuestros proyectos, vamos a encontrar librerías y desde aquí es también desde donde diseñamos nuestros controladores. Adicionalmente, pues tenemos un panel de herramientas o elementos que tiene todos los elementos necesarios para modelar nuestro sistema de potencia. Líneas, máquinas sincrónicas, cargas, elementos RLC, etcétera. También tenemos unos botones destinados a a realizar flujos de carga y estudios de cortocircuito. Y en el panel tenemos también unas selecciones de estudios adicionales. En estos estudios, que es lo que nos compete en este caso, vamos a encontrar contingencias, estudios dinámicos que se detectan por las siglas RMS, EMT y análisis modal, entre otros. Y tenemos unos botones destinados a seleccionar nuestras variables de los elementos que estamos modelando. Entonces, tenemos variables, al seleccionar estas variables vamos a poder escoger cuáles variables vamos a graficar o analizar, y asimismo tenemos un botón destinado a la selección de eventos sobre los cuales queremos que ocurran. Es decir, si tenemos una línea, podemos seleccionar una línea para que ocurra un evento, ya sea un cortocircuito, el despeje de un cortocircuito, tenemos también switcheos, aumentos de carga, etcétera. Ya entrando en el panel de herramientas, nos podemos enfocar en primera instancia en los que vamos a utilizar para los sistemas HVDC. En este caso encontramos los sistemas que son inductancias, capacitancias, sistemas RL, RLC, RLCC, con los cuales vamos a empezar construyendo nuestros bancos y filtros para los sistemas. Tenemos también la etapa de líneas y transformadores. Durante el desarrollo del software es importante definir en las líneas y en las barras que vamos a trabajar con sistemas AC o DC. El caso de los transformadores, si bien es necesario durante todo el sistema de potencia, también va a ser muy importante en el modelamiento de los sistemas LCC. Ya para el caso del modelamiento de sistemas LCC tenemos los inversores o rectificadores que se basan en tiristores. En el caso particular de los sistemas LCC, nosotros nos basamos, el sistema se constituye por sistemas de 12 pulsos, inversores o rectificadores de 12 pulsos. Estos se van a construir a partir de estos elementos, construyendo dos módulos de 6 pulsos. Y tenemos finalmente los conversores PWM. Estos son la tecnología que vamos a utilizar para modelar sistemas BSC, considerando que el disparo de los IGBT se realizan por señales PWM o moduladas por ancho de pulso. Bueno, en primera instancia, pues comenzamos modelando un sistema LCC. Entonces, este sistema LCC en primera instancia se compone por las estaciones de conversión, ya sean de rectificación o de inversión. En el caso de la estación de conversión, se compone de dos rectificadores, en este caso, de 6 pulsos. Así se construye un rectificador o un inversor de 12 pulsos, dos inversores en serie, y se genera a la entrada una diferencia angular colocando el transformador, uno en delta, uno en Y. Por eso les decía la importancia del transformador en el modelamiento de las líneas LCC. De esta manera garantizamos que el sistema tenga 12 pulsos durante la operación. Asimismo, creamos filtros para altas y bajas frecuencias. Como se mencionó anteriormente, estos sistemas no permiten el control de potencia reactiva y adicionalmente generan reactivos, por lo que vamos a requerir bancos de compensación. Y finalmente necesitamos filtros DC. Estos filtros se enfocan principalmente en eliminar el rizado de las señales. Como se puede observar también en la gráfica, podemos ver un reactor en serie. Estos reactores en serie se llaman reactores de fase, y la intención es eliminar las señales armónicas que se puedan presentar durante la conversión. Ya una vez entrados en el proceso de modelamiento, lo primero que tenemos que hacer en nuestros rectificadores, en ambos rectificadores, es crear el tipo de rectificador. Para este caso, como se mencionó anteriormente, lo primero que debemos crear son rectificadores de 6 pulsos. El software ya cuenta con librerías, modelos de estos tipos de rectificadores o inversores. Sin embargo, también podemos crear modelos propios. Adicionalmente, es importante acatar
o aclarar que en este caso el sistema no cuenta con un modelo de planta o controladores. Bueno, para el caso particular que estamos modelando, tenemos un sistema simétrico, en el cual en un costado tenemos la etapa de rectificación, en el otro la etapa de inversión. Se genera una perturbación o una falla trifásica en la barra del inversor. Esta falla va a ocurrir en 0.1 segundos y se va a despejar 100 milisegundos después. En este caso, lo primero que entra en evidencia es que los rectificadores o inversores o las estaciones de conversión se enfocan principalmente en controlar algunas variables del sistema de potencia. Generalmente se ubican en uno en por unidad. Para el caso particular, se evidencia que el sistema no está siendo alimentado y no está identificando o ajustando esos valores, por lo cual en condiciones prefalla, el sistema ya es inestable. Ya pasando al modelo BSC, o a los sistemas de fuente de voltaje, en primera instancia tenemos las estaciones de conversión. En estos casos, como se mencionó anteriormente, vamos a modelar el sistema que queremos con una característica. El sistema se debe configurar con los voltajes polo-polo del sistema para la etapa DC. Adicionalmente, pues vamos a tener una etapa de filtrado, el cual va a eliminar el rizado de las señales resultantes. En el sistema BSC se pueden incluir también algunos filtros AC que se acerquen mucho a la frecuencia de conmutación. Estos sistemas BSC tienen una característica y es que permiten manejar sistemas de altas potencias en altas frecuencias. Entonces, también sería recomendable incluir sistemas de filtrado que se acerquen a la frecuencia de conmutación del sistema. Ya entrando en la parte del modelamiento del controlador BSC, en esta etapa lo primero que hay que indicar es que no tenemos un modelo de planta, similar al caso anterior. Sin embargo, en esta etapa siempre es importante definir cuál es el tipo de control que se va a hacer a priori. Este tipo de control está también muy definido o se relaciona mucho con el tipo de red que estamos controlando. Es decir, si nosotros tenemos una red que es de enlaces débiles, debemos seleccionar esquemas de control que nos permitan controlar los flujos de potencia o los voltajes de los nodos. En este caso tenemos controles de tipo de voltaje AC, DC, controles de potencia activa, reactiva y phi, controles de ángulo. Con un caso similar al anterior, pues generamos una falla del lado del inversor. En el caso particular, pues se genera en 0.1 segundos, se despeja 100 milisegundos después. En este caso particular, podemos ver que en condición prefalla el sistema es estable. Sin embargo, sin controladores, una vez ocurre la falla, la mayor gravedad se evidencia en el lado del voltaje, donde evidenciamos que tenemos inestabilidad de voltaje. El voltaje no encuentra un nuevo punto de equilibrio de operación. De esta manera, pues también nos da indicios de qué o en qué debemos enfocar nuestros controladores. En este caso, por ejemplo, los controles de voltaje se relacionan mucho con las corrientes reactivas, por lo cual podríamos pensar en soportes de tensión de corriente reactiva que durante la falla empiecen a aportar corriente reactiva y una vez el sistema encuentre nuevos puntos de equilibrio, pueda volver a su condición normal de aporte corriente activa y reactiva. Bueno, para el diseño de los controladores puntualmente diseñé un pequeño video un poco más gráfico mostrando el procedimiento o la estructura sobre la cual podemos diseñar unos controladores a grandes rasgos. Continuando con el diseño de los controladores, desde el panel de navegación o Data Manager escogemos nuestro proyecto, librería, modelos definidos por el usuario y creamos un nuevo diagrama de bloques. Una vez creado este diagrama de bloques se nos habilitará un espacio de trabajo similar a este, donde colocaremos los slots. Colocaremos slot en función de los requerimientos de señales y variables que vayamos a controlar y a medir. En este caso utilizaremos slot de medición, control, sincronismo y un slot asociado al elemento que deseamos controlar. Para ello, en el class name definiremos las utilidades que van a tener.
en este caso estaciones de medición de voltaje o estaciones de medición de potencia. Asimismo lo hacemos con los controles junto con las variables que deseamos tener de entrada y salida, las variables del sincronismo y el elemento que deseamos controlar, el cual estará realimentando los controles de corriente, que se utilizan principalmente para garantizar que dichas corrientes no vayan a afectar o a dañar las estaciones, sobre todo en eventos que puedan ocurrir. Una vez tenemos este esquema, el siguiente paso es implementar los controles para cada uno de estos slots que hemos contemplado. Para ello volvemos a nuestro panel de navegación. Creamos un nuevo diagrama de bloques y habilitamos un nuevo espacio de trabajo. En este caso particular lo que vamos a utilizar son bloques de referencia y puntos de suma. Una vez conectados y creada la estructura, procedemos a montar nuestra función de transferencia. Para ello, al ingresar al bloque de referencia, podemos escoger entre proyectos nuevos, los cuales requieren la función de transferencia y ecuaciones adicionales que se deban ejecutar. Podemos utilizar de proyectos que ya se hayan utilizado o directamente de la librería. Una vez hemos creado nuestros controles para cada uno de los elementos que deseamos y de las señales que deseamos controlar, el siguiente paso es vincularlo al sistema de potencia o al esquema que hemos montado. Para ello nos dirigimos a nuestro sistema red y creamos un composite model. Al crear el composite model se habilitará un espacio de trabajo similar a este, el cual estará completamente blanco. Una vez tenemos nuestro composite model, lo primero que debemos hacer es crear todos estos elementos. Para crear estos elementos nos dirigiremos nuevamente a crear un elemento de selección, crear nuevo objeto, Common Model, y podemos seleccionar. En el caso de las estaciones de medida, seleccionamos estaciones y buscamos la estación que requerimos. Para el caso de los controles, creamos modelos comunes, los cuales vamos a vincular directamente a los controles que ya hemos hecho. Al crear un modelo común, en este espacio también podemos encontrar en otros, en el Elm, podremos encontrar los asociados directamente a sincronismos. Una vez hemos creado estos elementos, al editarlos, podemos buscar dentro del esquema los modelos que ya hemos definido en nuestra librería anteriormente, por lo cual podemos buscar nuestro proyecto, buscar en la librería definida por el usuario y seleccionar controles de corriente. Una vez hemos montado esto, podemos crear nuestro control, en el cual habilitamos nuestro composite model, cargamos nuestro frame, seleccionamos el proyecto que hemos creado y cargamos los esquemas. En este punto particular no se ha cargado la estación. Lo que haremos es habilitar la estación que queremos controlar, en este caso rectificador 1, y le damos habilitado. Al revisar nuestro diagrama que hemos implementado, al mirar la red, podemos validar que el sistema ha montado su sistema de control en el modelo de planta del convertidor. Bueno, una vez montado el esquema, pues tenemos dos tipos de controladores, que básicamente en su estructura, como se menciona anteriormente, es la misma estructura. Tenemos para LCC y BCC, que se basan en sistemas de medición, control, el elemento que deseamos controlar, y PLLs. PLLs podríamos decir sincronismos, pero también puede ser más sintonización, dado que estos sistemas están operando en el marco de Q0, deben sincronizarse las señales que se están obteniendo con la estación, la cual está operando a 60 Hz. En el caso particular de los sistemas LSC, como tenemos una composición para crear el sistema de 12 pulsos, lo que hacemos es que creamos un módulo o un slot de control para cada uno de los elementos, ya sea el rectificador de 6 pulsos en delta, el rectificador de 6 pulsos con transformador en Y.
De igual forma lo hacemos con el inversor. Como se mencionó anteriormente, pues también en el sistema BCC tenemos un punto de control de corriente, con el objetivo también de hacer un control de voltaje o soporte de tensión mediante corrientes reactivas. Una vez tenemos el control implementado en el sistema, vemos cómo nuestra condición prefalla cambia, y esto se debe a que el sistema está constantemente realimentándose. En el caso particular de este sistema, el sistema está también haciendo, como se puede ver acá, una realimentación a partir del voltaje que se está midiendo en la estación de rectificación. De esta manera, pues las dos estaciones, tanto de rectificación como de inversión, pues van a haber eventos cuando ocurra una en la otra. Sin embargo, una vez superada la perturbación, podemos evidenciar que el sistema encuentra nuevos puntos de operación estables dentro de los límites definidos para nuestro sistema. En el caso particular de los sistemas BSC, se tienen que las dos estaciones, las cosas que se reflejan, los eventos que se generan a un lado no se van a reflejar en el otro. Es decir, tenemos dos subsistemas AC. Cuando ocurre un evento en un subsistema, no se ve reflejado en el otro. Y eso lo podemos ver en las estaciones de conversión del lado AC offshore y onshore en su parte AC. Simplemente se está generando un comportamiento de la perturbación en la estación de inversión, que una vez superada recupera su punto estable de operación. Ya para el caso particular de las redes MTC, y estos son casos muy particulares, no solo basta con tener unos adecuados controladores, también hay que tener en consideración las formas de despeje o los esquemas de despeje que tenemos. ¿Por qué? En el caso particular de un sistema, por decir algo, el sistema punto a punto, tenemos que los despejes se pueden hacer con breaker AC de los terminales del lado AC de las estaciones de conversión. Se pierde la total transferencia de potencia. Esto en un sistema MTDC es inaceptable. Estamos transfiriendo generalmente grandes bloques de potencia y al perder toda la estación podemos llegar a un punto de no retorno y generar un caos completo en el sistema de potencia. De esta manera, pues se contemplan también sistemas de despeje DC, y para ello pues generamos una falla polo monopolar con la idea de validar el esquema de despeje. Estos sistemas de despeje DC se basan en circuit breaker. En el caso particular vamos a modelar uno ultra rápido, su tiempo de despeje es cercano a los 5 milisegundos, basados en las tecnologías que ha venido implementando la empresa ABB. Una vez tenemos en el primer caso modelos sin controladores, bueno, acá antes de continuar les presento el modelamiento que se ha hecho. En los extremos de las líneas que se encuentran dentro de la red DC se encuentran también los interruptores diseñados para cada una de esas líneas. Bueno, ya en el caso puntual de la MTS sin controlador, podemos ver que con el despeje de los breakers DC, incluso sin los controladores, el sistema en todos los casos es estable. Sin embargo, contemplamos, retrocedo un poco, para mostrarles el generador 1. El generador 1 corresponde a un sistema remoto, que a diferencia de los otros generadores, están relacionados a un sistema de potencia que tiene una mayor masa inercial. Por lo tanto, cuando ocurre una falla en el sistema, la gran masa inercial va a llevar a que los sistemas tiendan a tener comportamientos estables. En el caso del generador 1, esto va a sufrir un poco más. Y esto se puede evidenciar cuando no tenemos los controladores. De manera que las perturbaciones en las demás máquinas son apenas perceptibles, mientras que el tiempo de establecimiento de la máquina sincrónica remota o generador 1 supera, en este caso particular del modelamiento, los 15 segundos. Una vez implementado el controlador, para este caso se implementan los controladores más relacionados al video. En ese caso implementamos controles de mediciones de voltaje, de potencia y un control de corriente, que se enfoca en garantizar que las perturbaciones no vayan a afectar las estaciones. Una vez implementados los controles, se puede evidenciar que la máquina remota, así no tenga gran masa inercial, sí está siendo controlada por los controles que se han diseñado. Bueno, ya para finalizar, pues
les presento unas pequeñas conclusiones relacionadas al modelamiento. Uno de los puntos principales es conocer la tecnología que vamos a modelar. Por ejemplo, para el caso del SC es importante conocer las características de las estaciones de conversión, ya sean de rectificación o inversión. Por ejemplo, iniciando por el sistema de 12 pulsos. La construcción de este sistema es bien importante para poder modelar adecuadamente los sistemas. Estos sistemas son dos conversores en serie con diferencias angulares de 30 grados. En el caso de los sistemas BSC, uno de los secretos también radica en que cuando escogemos el tipo de control, nosotros vamos, que estamos enfocando a nuestro sistema, ya sea enlace fuerte o débil, pues también nuestro sistema de control que vamos a diseñar se va a basar en esos esquemas de control que posiblemente van a ser controles vectoriales que hemos diseñado. Asimismo, ya para las redes, el caso de las redes MTS, es importante contemplar los esquemas de despeje que se están utilizando. La respuesta puede ser inaceptable utilizando esquemas de despeje AC, por lo cual se hace necesario contemplar los DC Circuit Breaker, que van a garantizar que el sistema tenga una adecuada transferencia de potencia, aun cuando una de las líneas puede perderse durante la falla. Ya no siendo más, no sé si hayan alguna pregunta, observación, les presento una corta bibliografía por si quieren modelar sistemas en Power Factory. Y si quedan alguna duda, comentario al respecto,